Hola, estimados estudiantes, nuevamente con ustedes para seguir compartiendo algunos temas de psicología de la personalidad o personalidad y sociopraxiología. Estoy observando aquí algunos puntos que dejamos pendientes para desarrollar en este segundo encuentro semanal, a la manera de introducción al seminario teórico, y hemos hablado en el encuentro anterior, en el encuentro inicial anterior, acerca del concepto de personalidad. Ahora vamos a abundar un poco más relacionándolo o relacionando a ese concepto, el concepto de personalidad, con el contexto, con el entorno, tanto con el entorno general como un entorno específico. ¿Cuál es el entorno general? El entorno general implica justamente todo aquello que no es la personalidad, es decir, la situación que entorna la manifestación de la personalidad. Ya habíamos dicho vez pasada que la personalidad se da siempre en situación, que está situada y sitiada. Pero nos interesa particularmente analizar la manifestación de la personalidad, la expresión de la personalidad, en el contexto de las organizaciones. En principio, debemos recalcar, debemos enfatizar que la personalidad no es algo que pueda tenerse, por así decirlo, entre paréntesis y presentarla cuando el sujeto desea, sino que la personalidad es la manera de presentación del sujeto, es la manera de presentación que todos tenemos. Por eso es una herramienta, la podemos pensar como herramienta de adaptación en función interactiva del entorno en donde esa personalidad se manifiesta. Ahora bien, si bien es cierto que no podemos pensar ningún tipo de comunicación con el otro sin tener en cuenta que esa comunicación se hace a partir de un estilo de personalidad y que eso implica que el sujeto que está comunicándose a través de su personalidad como herramienta, como interfase, llamémosle así, ¿no? Interfase como se conoce en arquitectura y también en los medios digitales, eso que observamos y que nos posibilita acercarnos de manera fácil o de manera un poco más compleja con aquello que queremos asir, a lo que queremos llegar. La personalidad se ofrece como una interfase de comunicación, de interacción con ese entorno. Ahora bien, así como decíamos, no podemos pensar la personalidad fuera de ese contexto, tampoco podemos pensar la existencia en sociedad fuera de los contextos organizacionales. Las organizaciones son sistemas complejos, jerarquizados, donde los elementos que componen esa organización interactúan permanentemente en un equilibrio, un delicado equilibrio que es a la vez dinámico y dialéctico. De manera tal que las organizaciones, por ejemplo, una organización educativa, una organización familiar, una organización sanitaria, una organización laboral, productiva, es decir, cualquier organización, porque la cultura se expresa a través de organizaciones, porque el hombre interactúa con otros hombres a través de organizaciones, se articula, se confronta, se asimila, interactúa, genera un efecto de transacción con otra organización que es la personalidad, porque la personalidad también es una organización. Recuerden ustedes en la definición en el vídeo anterior del primer encuentro, donde definíamos a la personalidad como una organización. Esto es interesante de pensar, porque esto implica que cuando pensamos la personalidad en el contexto, en el entorno en que esa personalidad se despliega, estamos pensando en la interacción, en la articulación
en la complementariedad o en la suplementariedad, en el conflicto o en la armonía de dos organizaciones: la organización personalidad y la organización externa a esa personalidad. La organización dinámica dentro del individuo, de los sistemas, recuerden ustedes, y la organización dinámica con mayor dinamismo o con menor dinamismo fuera del individuo, que se expresa a través de sistemas que pueden ser sistemas biológicos, como puede ser el caso de otras personas u otros organismos biológicos, animales, por ejemplo, no humanos, o organizaciones inertes, como puede ser, por ejemplo, complejos sistemas que interactúan en organizaciones de producción. De tal manera que de cómo se complemente, de cómo interprete el sujeto la capacidad, la modalidad de interacción con esas organizaciones circundantes, resultará una mayor o menor armonía, un mayor o menor conflicto en el objetivo de comunicación, que es un objetivo adaptativo, en definitiva. Así, las distintas personalidades, por ejemplo, desde el punto de vista clínico, una personalidad demostrativa, una personalidad no demostrativa, de características atemorizadas, por ejemplo, reactivas, personalidades de acción, etcétera, van a influir de manera diferente en ese entorno. Y ese entorno va a reaccionar en función de ese estímulo que provee la personalidad. Cuando además ese entorno es un entorno humano, es decir, no solamente una organización, como podría ser una maquinaria compleja, frente a la cual se debe expresar la personalidad, sino que además existe el entorno constituido por otras personalidades, y esas personalidades articuladas por roles, por responsabilidades, por distintas tareas, como podría ser una organización cuyo objetivo sea la producción, la educación, la sanidad, etc. Esta interacción entre una personalidad y otras personalidades va a tener como consecuencia una mayor o menor afinidad, un menor o mayor conflicto, en la medida en que la personalidad originaria, la personalidad que estamos pensando desde el punto de vista del sujeto, sea capaz de interpretar esa dinámica y poder interactuar de manera armónica, de manera funcional, llamaríamos así. El concepto relativamente moderno de inteligencia emocional apunta justamente a eso, es decir, cómo la personalidad organiza la intelección, la interpretación del contexto, para poder adaptarse, para poder adecuarse, interactuando con ese contexto de manera no forzada, de manera, con un mínimo de conflictividad. Este punto es importante. Con esto vamos a terminar esta primera intervención, que vamos a completar rápidamente en una segunda parte de este segundo encuentro con un tema complementario. Decía que este punto de capacidad de adecuación de la personalidad a ese contexto y a otras personalidades, a los sistemas sobre los que la personalidad debe actuar, es muy importante, y lo vamos a ir desarrollando en la cátedra a lo largo del primer y segundo cuatrimestre, cuando veamos en el marco de una entrevista sociopraxiológica cómo la importancia que reviste el conocimiento de la propia personalidad por parte del entrevistador, por parte del profesional, de la forma de manifestación de su propia personalidad espontánea, de la estructura de personalidad propia, y también, desde el punto de vista técnico, la capacidad de diagnosticar, de describir, de identificar la personalidad del entrevistado. ¿Por qué? Porque a partir de ese diagnóstico silente, de ese diagnóstico implícito en el proceso de interacción
cuyo objetivo en toda entrevista de trabajo es la búsqueda de datos, esto implica que cuando yo detecto, observo y diagnostico si esa personalidad espontánea del entrevistado se complementa o no con mi personalidad espontánea, o se suplementa, es decir, si hay una complementación que posibilitaría una facilitación de la comunicación, o si hay una suplementariedad, es decir, que pueda ocasionar por los estilos espontáneos de la personalidad del entrevistado o del entrevistador algún tipo de tensión, de conflicto, de confrontación. En este caso, lo cual perturbaría la búsqueda profesional de información, haría un poco más difícil la aplicación de los protocolos profesionales, en la medida en que ese estilo podría ser, chocante con el estilo del entrevistado, porque al ser idénticos, esto es como la polaridad de un imán, ¿no? Es decir, se rechazan. Entonces, la pericia, el entrenamiento y la expertise del profesional hace que corrija de manera técnica, de manera ad hoc, ¿no es cierto?, en el momento, su estilo para poder adaptarlo, adecuarlo técnicamente a un estilo levemente diferente que pueda ser complementario con el estilo del entrevistado. De alguna manera podríamos llamar que, o podríamos pensar que el entrevistador, al darse cuenta de la complementariedad o suplementariedad, en el caso de que deba modificar su propio estilo de comunicación, no el contenido, que es un contenido profesional, lo que hace es de alguna manera actuar un estilo diferente, como el actor que asume un estilo que no es el propio, obviamente. Terminado ese proceso profesional, terminada la entrevista, obviamente el profesional, el entrevistador, recupera naturalmente su propio estilo. Y eso lo vamos a ver en detalle, lo que son los estilos complementarios y suplementarios, para poder entender la actuación técnica dentro del campo de la entrevista. Hacemos una pausa y en un segundo encuentro, en un segundo módulo, vamos a hablar sobre la relación entre cultura y personalidad, y también el concepto de rasgo. El concepto de rasgo de personalidad, que nos va a dejar en la puerta para desarrollar un tema un poco más complejo, un poco más extenso, que abordaremos en una tercera entrega, en un tercer encuentro, que es la conceptualización de la personalidad a partir de un modelo vigente, de un modelo consensuado, que es el modelo de interpretación de la personalidad a partir de lo que se conoce como las 5 grandes dimensiones de la personalidad. Bien, dicho esto, nos reencontramos brevemente en la segunda parte de este encuentro. Muchas gracias.